En este video vamos a hablar de las propiedades magnéticas de los elementos y particularmente de los elementos que presentan carácter paramagnético o ferromagnético. Para comprender cuándo un elemento es paramagnético o ferromagnético, debemos entender qué son los dominios magnéticos. Un dominio magnético se presenta cuando en una porción de material paramagnético existen zonas en las cuales están agrupados átomos que tienen su campo magnético orientado prácticamente en el mismo sentido. Estas zonas se conocen como dominios magnéticos. Son muy pequeñas, tienen forma poligonal y están separadas entre sí por las denominadas paredes de Bloch, que no son otra cosa que una zona de transición de dipolos magnéticos de un dominio a otro. Si se suman los campos magnéticos de los átomos que conforman el dominio, se obtendría el campo magnético del dominio. Esto implica que cada dominio magnético presenta un campo magnético neto y que la suma de los campos magnéticos de los dominios permitiría obtener el campo magnético del material. Los dominios magnéticos son muy pequeños. Si fuesen circulares, sus radios estarían en el orden de los 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 metros, de tal forma que una muestra de material puede contener cientos, miles o millones de dominios magnéticos. Para explicar el comportamiento de los elementos paramagnéticos y ferromagnéticos, consideraremos que los dominios magnéticos de una pequeña porción de material son circulares, y sus campos magnéticos se encuentran orientados en diferentes sentidos. De esta forma, al introducir esa porción de material dentro de las líneas de flujo de un campo magnético externo, lo que sucede es lo siguiente. Como puede observarse, los dominios magnéticos se orientan en la dirección de las líneas de flujo del campo magnético externo. En este ejemplo, se observa que algunos de los dominios no se orientaron totalmente, pero se podrían orientar si se aplica un campo magnético externo de mayor intensidad. Si posteriormente se retira el campo magnético externo, los dominios magnéticos recuperan su orientación anterior, como puede observarse. Por lo tanto, podemos asegurar de que se trata de un elemento paramagnético. Sin embargo, si después de retirar el campo magnético externo, los dominios quedan orientados en el sentido del campo magnético externo, podremos asegurar que el elemento es ferromagnético. Y se dice que quedó magnetizado o imantado el material. En conclusión, los elementos paramagnéticos se magnetizan al estar bajo la influencia de un campo magnético externo, pero pierden su magnetización al quedar fuera del campo magnético externo. En cambio, los elementos ferromagnéticos se magnetizan al estar bajo la influencia de un campo magnético externo, pero mantienen su magnetización al quedar fuera de dicho campo. A condiciones de 20 grados centígrados y una atmósfera, los elementos que presentan carácter ferromagnético son el hierro, el cobalto y el níquel. Sin embargo, a temperaturas menores, otros elementos pueden presentar carácter ferromagnético, como por ejemplo el gadolinio a 18 grados centígrados. Por otra parte, si se calienta un material ferromagnético hasta determinada temperatura, puede perder su carácter ferromagnético. A esa temperatura se le conoce como temperatura de Curie, en honor a Madame Curie, quien descubrió este fenómeno. Las temperaturas de Curie para el hierro, el cobalto y el níquel son las siguientes. Para el hierro, 770 grados centígrados, para el cobalto, 1115 grados centígrados, y para el níquel, 354 grados centígrados. Todos los materiales ferromagnéticos que se conocen en la actualidad tienen una temperatura de Curie característica. Ejemplo de ellos son los siguientes. Los materiales ferromagnéticos se emplean en una gran cantidad de dispositivos debido a las propiedades magnéticas que presentan. Sin embargo, no todos tienen las mismas características. Por lo anterior, para elegir el material ferromagnético más adecuado, es necesario conocer las propiedades, y entre estas, una de las más importantes es el llamado ciclo de histéresis del material. Dicho ciclo se describirá en un siguiente video. Por el momento es todo. Quedo atento a sus comentarios. Saludos.